Gusto saludarlo, muy buenos días como siempre y gracias por estar con nosotros. Buenos días, trabajo a la audiencia nacional e internacional, a los hermanos migrantes que siguen esta transmisión. Gracias por la invitación. Doctor, para iniciar, ¿por qué es importante analizar el tema económico en esta coyuntura que tenemos? Bueno, definitivamente, si trabajamos, llevamos el sustento diario a la casa, en libertad, en paz, en armonía, en libre locomoción. Y la economía informal. También recordemos en pobreza y en pobreza extrema. Y la única forma de salir adelante es trabajando honradamente, que se permita el cumplimiento de la ley, la libre locomoción, la libertad de industria, comercio y trabajo, para que cada uno de nosotros, en nuestro esfuerzo, definitivamente generemos el trabajo, el servicio, los productos que nos den el sustento diario para alimentar a nuestras familias y por ende satisfacer las necesidades básicas, y primero Dios que haya bendición y que tengamos para vivir una vida razonable, que nos permita darle el acceso a la educación a la familia, el acceso a la vivienda, a la alimentación, a la salud. Así que el tema de desarrollo económico es inherente a la existencia humana. Históricamente lo hemos visto. Nuestro pueblo, Guatemala, ha sido un pueblo muy trabajador, muy emprendedor. Si leemos un poco de la historia desde hace más de 2000 años, los mayas comerciaban desde lo que hoy es Puebla en México hasta Machu Picchu en Perú. Entonces, y también vemos que la mayoría de la gente está levantándose muy temprano, yendo a cultivar en el campo, a ordeñar las vacas, a producir, saliendo a sus trabajos de madrugada. Y definitivamente los guatemaltecos somos gente de paz, somos gente de armonía, somos gente que queremos salir adelante. Y también usted lo puede ver con cerca de 4 millones de guatemaltecos que están en el exterior y que están haciendo un esfuerzo importante. Así que cuando usted ve las encuestas de todo tipo, políticas, empresariales y de toda naturaleza, el tema económico, la sumatoria del acceso al trabajo, oportunidades, la canasta básica y lo aspiracional a tener las condiciones básicas, eso realmente predomina en las encuestas. Ahora, en la situación actual, doctor Velázquez, ¿cuáles son los sectores económicos más sensibles? Y generalmente cuando se habla de sectores económicos, pues muchas veces algunos dicen, sí, pero es que solo los que tienen capital son los que padecen, pero ¿cómo impacta eso en el resto de la población? Sí, lamentablemente los bloqueos, que hay que decirlo, son ilegales. Las manifestaciones pacíficas en ley, por supuesto que son permitidas en la Constitución, pero los impactos negativos de estos bloqueos son en todas las comunidades rurales, particularmente en los 340 municipios, en los 22 departamentos y en la mayoría de la población. Y particularmente estos bloqueos le pegan muy duro a la gente de más escasos recursos, le pegan durísimo a la microempresa, a la pequeña. La mediana se puede defender un poco más y las grandes se pueden defender un poco más. Entonces, la teoría de estos grupos que hacen bloqueos ilegales está totalmente equivocada, doctor Carlos Sanleu, porque si usted se da cuenta, una persona que sale de una comunidad rural para ir a vender sus cosechas a un mercado municipal o departamental o nacional, y no puede pasar, literalmente va a tener que tirar sus verduras, sus frutas o sus productos lácteos a la carretera porque no puede pasar y va a perder todo. ¿Y cómo va a hacer esta persona para regresar sin el sustento diario? Escuchábamos a la gente de los mercados, por ejemplo, donde dice,
aquí se nos pudrió la fruta porque no pudo venir la gente a comprar. Otros donde dicen, mire, estamos desabastecidos, tenemos que pagar los intereses a los agiotistas, los que están mejor al banco, tenemos que pagar la luz, la renta, el transporte, todo corriendo. Sin embargo, los ingresos de los guatemaltecos se han visto afectados. Entonces, hoy es el día número 16 de los bloqueos. Las cifras oficiales en algunos momentos reportaban 190 bloqueos. En mi opinión, ahí hay un subregistro. Está equivocado, porque tengo mucha comunicación a nivel nacional e internacional y había municipios donde habían bloqueos en las mancomunidades, habían bloqueos en las microrregiones, habían bloqueos en las comunidades rurales. Entonces a veces habían 5 o 6 bloqueos en un municipio, para hablar de Sayaché en Petén o de Chiseque en Alta de la Paz o de San Antonio y Lotenango en Quiché. Entonces, digamos que habían 190 bloqueos en las carreteras principales, pero cuando usted le suma los bloqueos de las carreteras secundarias y las carreteras comunitarias, probablemente pasaba el número de 1,000 bloqueos, y de eso la mayoría de gente no habla. Sí. Ahora, el impacto definitivamente es en la bolsa de todos los guatemaltecos. Es decir, que hoy, después de 10 días de bloqueos ilegales, los guatemaltecos estamos más pobres de como estábamos al 1 de octubre, lo cual yo espero que este programa lo esté escuchando muchísima gente y lo puedan replicar, para que hagamos conciencia que las manifestaciones, ratifico, de forma pacífica y en ley. Ahí están las plazas públicas, ahí están los campos de fútbol, pero no se vale bloquear las carreteras, porque el impacto económico, para tener una cifra aproximada a nivel nacional, en nuestros cálculos es que esto está llegando a unos 1,600 millones de quetzales por día, es decir, 200 millones de dólares que estamos perdiendo diariamente. Y ratifico que le está pegando más duro a la gente de a pie, a la que tiene que llevar el sustento diario, y por supuesto también a la micro, pequeña y mediana empresa, y también a las grandes. Ahora, lo grave de esta situación en el tema económico no es solo lo que está pasando hoy, sino lo que viene mañana, la semana entrante, el año entrante, los próximos 4 años, porque en mi opinión esta crisis es tan aguda y por el mismo coronavirus, porque lo que vivimos en el conflicto armado interno durante 36 años, y que de eso no queremos ya absolutamente nada. Queremos vivir en paz, en armonía y en libertad. Ahora, de lo que usted me dice, podríamos decir que el daño ya está hecho para el sector económico. ¿Cuánto hemos retrocedido en estos 15, 16 días en relación a lo que veníamos logrando en la macroeconomía? Sí, yo diría, doctor Carlos Anleu, que el daño está hecho a toda la población de Guatemala, no solo al sector económico, mayoritariamente a la mayoría de la población de Guatemala, el daño está hecho. En números, si cuantificamos 16 días por 200 millones de dólares diarios, estaríamos hablando de 3,800 millones de dólares. Y si eso lo trasladamos a quetzales, estaríamos hablando de cerca de 45,000 millones de quetzales. Pero no es solo la pérdida económica como tal, que en algunos casos es difícil de cuantificar, porque ¿cómo vamos a hacer para llegar a las 33,000 comunidades rurales con la gente que tuvo que ordeñar sus vacas, pero tuvo que tirar la leche porque no la pudo salir a vender? En temas de imagen del país, nos estamos viendo como salvajes, nos estamos viendo como gente que no respeta la ley, que nos estamos matando entre hermanos, y lo digo así porque literalmente ayer ya hubo una persona que perdió la vida, muy lamentable, en temas del riesgo país, en temas de la imagen que estamos trasladando hacia el mundo, hacia los inversionistas, hacia las personas que saben de Guatemala, de las oportunidades, de la ubicación estratégica que tenemos como país.
Sin embargo, ahora antes de venir a invertirlo van a pensar no solo 2 veces, sino 3 veces. Pero también hay repercusiones de que se pierden contratos, hay repercusiones porque hay que pagar multas, productos de estacionalidad que tenían que venir para fin de año que no han podido ser embarcados de otros países porque los barcos no tienen certeza de que van a llevar carga de Guatemala de regreso y porque definitivamente cualquier inversionista antes de poner un centavo de dólar, lo primero que hace es ver el cumplimiento de la ley, la gobernabilidad, el respeto a los derechos que están consagrados en la Constitución Política de la República. Entonces ahí hay un daño tremendo. Yo le diría que revertir esta situación, primeramente Dios, esto se resolviera el día de hoy, nos va a llevar muchos años y con mucho esfuerzo. Hoy tenemos que trabajar 3, 4 o 5 veces más para seguir en la ruta que traía coronavirus, que estuvimos como uno de los países que mejor había respondido. Y hago la comparación con el coronavirus porque aunque habían limitaciones, se recuerda usted que sí se podía circular todos los productos, es decir, que podían llegar esos productos hasta la comunidad más lejana. Hoy no, de combustible, está desabastecido de gas, está desabastecido de granos básicos. La mayoría de comercios están cerrados, están obligando a la gente a ir a las manifestaciones, los están obligando a no ir a trabajar. Inclusive en muchos lugares del país, grupos al margen de la ley se van a poner en las entradas de las empresas y les dicen, ustedes no pueden entrar a trabajar. Dios mío, ¿en qué país estamos? Entonces hay que llamar a la reflexión, al liderazgo nacional y al empresarial, al liderazgo de las iglesias, al liderazgo de los medios de comunicación, al liderazgo de las universidades y al liderazgo de cada uno de los ciudadanos para que podamos hacer hasta lo imposible para sacar adelante este país, para confrontación y definitivamente que se permitan las manifestaciones en ley en las plazas públicas, en los campos de fútbol, pero que se quiten los bloqueos de forma inmediata. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted y ya volvemos. Y consultor y analista en temas económicos sobre cómo están siendo afectados los negocios en general y en particular las micro y medianas empresas. Ahora, doctor Velázquez, qué interesante el contexto. Ya tengo bastantes reflexiones por las redes sociales sobre lo que usted nos acaba de decir. Obviamente, pues unas en favor y otras en contra. Pero, por ejemplo, en el tema de Totonicapán, al hablar de los 48 cantones, se piensa, se asume, se cree que todo el departamento de Totonicapán, el que está prácticamente o literalmente acá en Guatemala. ¿Es así, doctor Velázquez? Bueno, aquí hay que hablar claro. 48 cantones
no es Guatemala. 48 cantones no representa a la población guatemalteca. 48 cantones son de Totonicapán, pero no son de todo el departamento de Totonicapán. Son del municipio de Totonicapán, de 11 comunidades, y ellos definitivamente no representan a toda la población. Es más, en mi opinión, cuando hubo las reuniones de diálogo en Casa Presidencial, debieron de haber invitado a los representantes también de Chiquimula, a los de Petén, a los de Quiché. Entonces, 48 cantones no tiene la representatividad que dice tener. Y le doy un ejemplo concreto. Ayer veía en los medios de comunicación y en las redes sociales de un municipio del departamento del Quiché, San Antonio y Lotenango, que es vecino del departamento de Totonicapán. Ya les dijo, aquí no les vamos a permitir que pasen los productos que van hacia Totonicapán y que salen de Totonicapán hacia Quiché hasta que ustedes no liberen el paso de 4 caminos. Entonces, entre ellos mismos ya se están poniendo a pelear porque sé que la mayoría de la población de Totonicapán no apoya decisiones, porque nadie puede estar encima de la ley, nadie puede pasar encima de sus derechos, doctor Anleu. Si para eso somos una república, no podemos obligar a la gente a que incumpla la ley. Y en ese sentido, definitivamente no tienen la representatividad. Usted ve, por ejemplo, grupos en Retaluleu o en Chiquimula o en Petén y dicen, aquí nosotros somos los que decidimos, y ellos han decidido dialogar, platicar, gracias a Dios la mayoría en ley, la mayoría de una forma pacífica, y han convencido a la población de que despeje. Es más, muchos de los personajes que están en los bloqueos están obligados, algunos hasta están pagados. La pregunta es, ¿quién les está pagando para hacer estos bloqueos? Un bloqueo realmente está violando la Constitución, está violando los derechos de los demás, y por ende se convierten en violadores de los derechos humanos. En este caso, están violando el derecho a la libre locomoción, están violando el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Usted se dio cuenta que hay enfermos renales que no han podido ser tratados porque no había agua. Eso no puede ser, doctor Anleu. Entonces, la representatividad realmente está en la mayoría de la población, no en un grupo determinado, y medidas de hecho. Es más, nadie puede tomar medidas de hecho. Yo entiendo que hay malestar de la población sobre distintos temas a nivel nacional, sobre distintos temas con el gobierno, y ratifico que están en su derecho legítimo de manifestar, pero en una plaza pública, en un campo de fútbol, pero no tienen el derecho de hacer un bloqueo. Eso hay que hacérselo ver a todos, porque bloqueando no se resuelve absolutamente nada. Una solución a las demandas que ellos pudieran tener no es destruyendo la economía. ¿Quién en su sano juicio? Porque el país somos todos, pero traslademos ese tema a una familia. Si hay discordia en una familia, si hay molestias en una familia, destruyendo la cocina o la sala de una vivienda, de una familia, no se van a resolver los problemas. Al contrario, se van a agravar. Y eso es precisamente lo que está pasando. Es triste, es preocupante, es lamentable, y 36 años, ya tuve también con el coronavirus, que nos pegó muy fuerte desde todo punto de vista, más allá del tema económico, nos pegó social, pegó en el tema familiar. En mi opinión, esta es la crisis política más grave que hemos tenido después del conflicto armado.
Ahora, doctor, en el tema económico, retomándolo, por ejemplo, ¿cómo puede darse uno cuenta o los líderes de estos movimientos, tanto el gobierno que ha tenido una miopía total en el manejo de esta crisis, como los sectores involucrados, la dirigencia involucrada? Vea usted cuántos empleos se están perdiendo. Yo conozco mucha gente que incluso se mira usted en cargos si sabe de algún chance, así como lo escucha, y de niveles medios y medios bajos. Número 2, se rompe la cadena de producción. Número 3, se genera escasez de materia prima. Y esto obviamente no lo vamos a resentir el día de mañana ni la semana entrante. Esto iremos sufriéndolo paulatinamente y conforme los meses vayan surgiendo. Y otro tema importantísimo, ¿cómo afecta esto en plena época, cuando viene la época navideña realmente, que en el país muchos esperan y para resarcirse un poco más de insumos, de fondos, porque es una época propicia para tener algunas ganancias? Muy bien, ahí tenemos tres sectores importantes que usted mencionó, doctor Anleo. El comercio en esta estacionalidad, analicémoslo, analicemos el campo también. En cuanto al campo, por ejemplo, ya mucha gente no ha podido fertilizar. ¿Qué va a pasar? Sus cosechas van a ser insuficientes en este año. Así es. Y el año entrante. Mucha gente no está pudiendo sacar sus cosechas para venderla y ahí están perdiendo. ¿Cómo van a hacer ellos para pagar los préstamos? ¿Cómo van a hacer para tener su seguridad alimentaria y nutricional? Que de hecho ya estaba amenazada. El efecto del Niño también, que ha pegado muy fuerte en la agricultura y que va a pegar más fuerte el año entrante, aunado a estos 16 días de bloqueos, definitivamente está dañando muchísimo el campo. La gente que está en la ganadería y en todos los sectores, yo he escuchado que ya iniciaron a recortar su planilla, como usted lo dice. Sí, sí. Ya hay microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas que le dijeron a la gente, mira, ya solo hasta esta quincena y ya no te puedo dar más trabajo porque ya no tengo ingresos. Entonces, el campo está saliendo muy... Recordemos que muchos de estos productos, todos en general, son perecederos. Se perdieron miles de contenedores para exportación. ¿Y sabe de dónde viene eso, doctor Anleu? De las comunidades indígenas. Entonces, ahí 48 cantones y los que están bloqueando estas carreteras están dañando a estas comunidades indígenas. Analicemos el tema del comercio. Veamos lo que está más cercano. La época del fiambre, 31 de octubre, 1 de noviembre. La gente se prepara con un año de anticipación, preparan sus cultivos. ¿Qué van a hacer con esa situación? Se van a echar a perder, van a perjudicar a Sololá, a Totonicapán, a Quetzaltenango y van a perjudicar a toda la población guatemalteca. Eso no se vale, no puede ser, porque prácticamente los están obligando a perder. Eso no puede ser. Analicemos otro sector, el sector turismo, que le ha costado muchísimo recuperarse después de la pandemia y que ya gracias a Dios venía recuperándose positivamente. Sin embargo, ahora uno escucha que de 5 turistas que tenían previsto viajar a Guatemala, 4 han cancelado sus reservaciones. Es decir, ya se canceló un 80% de esos turistas. Pero esos turistas van a Atitlán en Sololá, van a Antigua en Zacatepeques, van a Almolonga en Quetzaltenango, van a Totonicapán, van a Quiché, a todos lados. Entonces, ¿quién está perdiendo? Está perdiendo la gente de las comunidades y de los municipios. Por supuesto que pierden los hoteles, pierden las aerolíneas. Ayer veíamos la declaración de la gremial de restaurantes que emplea más de 300,000 familias. Óigase bien, más de 300,000 familias. Es decir, estamos hablando de 1,500,000 personas que dependen solo de ese sector que están saliendo afectadas. Y la época de fin de año, léase octubre, noviembre y diciembre, que es una de las épocas más esperadas por la mayoría de la población, por el comercio, por productos de esa época que producimos nosotros para los guatemaltecos, que exportamos y que también importamos, eso se está viendo dañado
definitivamente, seguramente ya por lo menos en un 50% de producto que no va a poder venir a tiempo. Ahora, el problema ya no solo es de Guatemala. Recordemos que Guatemala representa la economía más grande de la región, el 37% de Centroamérica. Ya está afectando en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, no digamos, en el sur de México. El Salvador, cerca del 40% de los productos de la canasta básica que consume son producidos en Guatemala. Salen decenas de camiones todos los días de Guatemala hacia El Salvador, de Almolonga, de Cantel, de Comalapa, de Sunil, de Pasicía, de algunas comunidades de Totonicapán. Ahora, El Salvador está teniendo problemas ya en su seguridad alimentaria. Costa Rica también se está quejando. Inclusive la semana pasada tuve información que la gremial de pilotos o de transportes pesados ya estaba pensando bloquear las fronteras entre Nicaragua con Honduras como una medida de presión. Es decir, que lo que está pasando en Guatemala está desestabilizando la región de Centroamérica y del sur de México, y estamos regresando como a la época de la Guerra Fría, de los años 70, de los años 80. Pero hay que tomar en cuenta que con la época del coronavirus, usted sabe todo que eso pasó a nivel mundial y particularmente aquí en Guatemala. Luego viene la guerra de Ucrania a Rusia. También eso nos pegó fuertísimo en los incrementos de los combustibles, del gas, de los fertilizantes, de los granos básicos. Y ahora un conflicto en el Medio Oriente con Israel y estos grupos terroristas que amenaza con convertirse en un conflicto regional. Eso definitivamente nos va a repercutir en la economía mundial y por la economía nacional. Así que si usted agarra sector por sector de la agricultura, de la industria, de los servicios, de la agroindustria, del turismo, del comercio, todos los sectores definitivamente están siendo perjudicados y toda la población guatemalteca, por ende. Yo diría que si se hiciera una encuesta en este momento a nivel nacional, el 99% diríamos que queremos que se terminen estos bloqueos, que puedan estar libremente en ley y pacíficamente las personas que lo consideren y están en su pleno derecho. No se les puede negar el derecho de manifestar. Sin embargo, todo tiene que ser en el marco de la ley. Interesante, doctor. No sé si tiene acceso usted en su laptop a los comentarios que están ingresando. Hay muchísimos comentarios y yo siempre agradezco a las personas, a los internautas, pero sí les pido por favor que no confundamos el cebo con la manteca, como se dice corrientemente, porque estamos hablando de un tema económico que nos afecta a todos. Porque si empezamos a parcializar el tema de un lado para otro, pues eso no nos lleva a nada y es lo que nos tiene entrampados como país. Ahora, doctor Velázquez, hay otro tema que es interesante. Podría llegar el momento, y hay que ser claros y enfáticos en esto, en que tengamos ciertamente dinero en la bolsa, tengamos efectivo, tengamos dinero en el banco, pero que no tengamos que comprar. Sí, definitivamente. Si le pongo ejemplos de cualquier municipio o cualquier departamento, Quetzaltenango me decían ayer, aquí la gasolina está racionada. Solo podemos comprar 200 quetzales porque ya no hay combustible. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo de Totonicapán, me decían, un cartón de huevos de 30 está costando 75 quetzales y anteriormente costaba 30 o 35, sí, donde hay. Pero, por ejemplo, en Totonicapán, despensa familiar, maxi despensa, supermercados están cerrados, tiendas de abarroterías ya están cerradas, hay un desabastecimiento total. Escuchaba declaraciones que el gas, por ejemplo, solo había abastecimiento en algunos departamentos para 2 días. Entonces, se puede tener el dinero, pero definitivamente ya no hay suficiente producto. En algunos casos, si bien les va, hay producto escaso, pero los precios han subido demasiado. Veía otra señora hace unos días que decía
Yo compraba la libra de papas a 7 quetzales y ahora la estoy comprando a 35 quetzales. Es decir, que tiene 5 veces el incremento de precio. ¿Por qué? Porque hay escasez, porque no puede venir suficiente producto y por lo tanto hay muy poca oferta y porque hay mucha demanda. Entonces, eso sí sería terrible. Hay que hablar las cosas como son, hay que poner los pies sobre la tierra. Definitivamente los productos van a escasear mucho más si esta situación no se resuelve. Los problemas en seguridad alimentaria y nutricional van a ser mucho más difíciles. La inflación, es decir, la subida de los precios para la mayoría de la población en este momento ya es insostenible. Y día que pasa, semana que pasa, va a ser mucho peor. Y el año entrante, definitivamente, sí podría generarse más incremento de los precios si esta situación no se resuelve. Entonces, ya nos quedan muy pocos días para terminar el año. Prácticamente estamos a 2 meses y medio, ¿sí? Y deberíamos de hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo, para dialogar con madurez, con sabiduría, con ese liderazgo. Aquí el presidente de la República, el señor Bernardo Arevalo, y todos los líderes deben de ponerse de acuerdo. Y el tema es muy sencillo, doctor Anleo. Sí a las manifestaciones en ley, de forma pacífica, no obligatorias, no a los bloqueos ilegales que están violando los derechos de la mayoría de los guatemaltecos. No, y ese es el problema, doctor Velázquez, que a pesar de que hemos tenido un enfrentamiento armado de 36 años, de que nuestra tierra fértil ha sido regada con sangre inocente de gente valiosa, que precisamente por esa lucha de ideas, ¿verdad?, de ideologías que no nos llevan a nada, pues hemos ido perdiendo al país. ¿Cómo se explica usted, por ejemplo, que no haya sentido común en los bandos que están en este momento enfrentados y que nos tienen a nosotros, el pueblo, en medio y confrontándonos, polarizándonos? Obviamente, yo sé que usted, así como yo y quienes estamos aquí, estamos en contra de la corrupción. ¿A quién le gusta la corrupción? Que nos roben los recursos, los impuestos que pagamos, y que con eso no tengamos buena salud, buenas carreteras, buena seguridad, buena educación. Nadie que tenga 3 dedos de frente estaría en favor de la corrupción. Pero que se sienten a dialogar sobre ese tema. Que no se empecine uno y otro bando en lo que a ellos les parece, porque los perjudicados somos nosotros. Usted mencionó el conflicto armado. Yo viví el conflicto armado de niño y de adolescente en Joyabaquiche. Yo me quedé varias veces bajo el fuego, en las carreteras. Yo vi tristemente cientos de muertos en distintos lugares y la guerra es cruel. Y yo no quisiera eso para mi país. No espero que regresemos a esos temas donde estuvimos enfrentados, porque yo vi el sufrimiento de la mayoría de la gente. A mí no me lo contaron, lo viví en Joyabaquiche, lo viví en el altiplano, luego aquí en la capital y luego en la costa sur. Esa época fue terrible y eso no puede volver a suceder. Se firmaron los acuerdos de paz, pero hoy hay grupos que están al margen de la ley, hay algunos excombatientes también que parece que los han contactado y eso no puede ser porque nos va a llevar a más enfrentamientos. ¿Estamos en contra de la corrupción? Sí, lo hemos dicho miles de veces y en mi caso podría decir que tengo cientos de entrevistas donde he declarado los montos de corrupción y que debemos estar en contra de la corrupción. Ahora, también tenemos que ver que la corrupción, ¿cuáles son sus causas? Empieza con las personas, empieza con los valores, empieza en una familia. Y para que no se saque de contexto lo que estamos hablando, podríamos resumirlo que la corrupción prácticamente está como la pobreza, está debajo de las piedras, está en todas las esferas de la sociedad.
Y como decía Mahatma Gandhi, seamos nosotros el cambio de lo que queremos ver en los demás. Entonces también hagamos cada uno de nosotros un análisis de conciencia, si estamos siendo responsables, si somos transparentes, si somos honestos, porque ahora en los bloqueos, ahí se da corrupción, ahí se da extorsión. Hay gente que está haciendo corrupción y extorsionando, porque ahora aparecieron hasta coyotes que están pasando a la gente en los bloqueos, es decir, que les cobran 100 quetzales y le dicen, mira, yo te puedo pasar, pero si me das 100 quetzales, ¿verdad? Eso no se vale. Les están cobrando hasta los migrantes que vienen del exterior para pasarlos en un bloqueo. Eso no se puede, no se puede. O en algunos lugares donde están obligando a la gente a manifestar, le dicen, si me das tanto, yo digo que no estabas en tu casa y que no te encontré, entonces no estás obligado a ir a manifestar. Esa corrupción no puede ser, esa extorsión. No, y da usted la paradoja. Sí. Estamos reclamando la lucha contra la corrupción y muchas personas están corrompiendo lo mismo que están reclamando, porque están pidiendo exacciones ilegales a personas aquí mismo para que puedan pasar de un lado a otro. Eso también aquí en el Tíbet es corrupción. Es correcto. Y obligar a la gente a ir a manifestar, eso es corrupción también. Eso es coacción al margen de la ley. Esas personas deben de ser procesadas. Entonces, el tema es muy profundo y todos deberíamos de decir sí a la transparencia, no a la corrupción, pero no podemos destruir lo que tanto nos ha logrado construir. El domingo pasado a mí me dio mucha tristeza y se me salieron las lágrimas al ver ahí en los medios de comunicación y un video que de repente usted lo vio en redes sociales. En Santa Cruz del Quiché había una niña que estaba vendiendo plásticos en un nylon tirado en el suelo. Ni siquiera tenía un manteado, no tenía ni una mesa, es decir, con condiciones muy modestas. Y llegó un grupo de asusadores y que cerraran los comercios, y la niña muy tranquila, asustada, les dice, nos van a matar de hambre. Y los tipos como que se choquearon y la dejaron que siguiera vendiendo. Eso está pasando, doctor Anleu, en muchas comunidades, en muchos municipios, que la gente ya no sabe qué hacer, porque ya perdió su poco capital que tenía para el día y que perdió esa venta. No obtuvo el ingreso que esperaba, pero tiene que pagar el dinero que pidió prestado y ahora no tiene el sustento. Entonces, hay que ver todo en su justa dimensión. El tema económico le pega a las 33,000 comunidades rurales, a los 340 municipios, a los 22 departamentos, pero le pega duro a la mayoría de la gente, a la de más escasos recursos. La gente que quiere somos la mayoría. Y ahí es donde se tienen que encaminar el Estado de Guatemala también en garantizar la libre locomoción y respetar los derechos de las personas, porque para eso somos una república, no somos un grupo de salvajes. O sea, tenemos que entendernos y no se vale acosar a la gente, no se vale molestar a la gente, no se vale definitivamente obligarla a todo lo que está pasando. Este es el momento de una reflexión y yo insisto, quisiera pensar que esto se va a ir resolviendo, pero hay que esperar a ver qué es lo que viene, máxime en las fechas en que estamos en esta semana. Vamos a una pausa y continuamos conversando con usted.
nacional, específicamente cómo afecta lo que está ocurriendo a la economía del país, al pequeño, al mediano, al grande a todos el sector productivo del país y a los consumidores más que todo. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía y consultor y analista económico. Doctor, tenemos numerosos comentarios, como usted se ha podido percatar, obviamente, pues interesante, ¿verdad? Lo bueno es que la gente se exprese, ¿no cree usted? Porque para eso son estos canales de comunicación, que se expresen, porque todos tenemos el derecho de hacer una especie de catarsis, sí, de relajarnos. Muchas gracias a los internautas que se están expresando tanto de Guatemala como de los hermanos migrantes y probablemente de otros países. Es muy escuchado su programa, doctor. Felicitaciones. Y ratifico que gracias a las personas que están escribiendo, por supuesto hay personas que están en desacuerdo de lo que estamos diciendo, y así es una democracia, que tengamos la capacidad de hablar y de expresarnos sin insultarnos. Y definitivamente, tal vez voy a leer así rápido, dice: a las comunidades rurales lo que los tiene en esas condiciones no son los bloqueos, es el desgobierno en que vivimos desde hace años. Bueno, en este momento sí, definitivamente les están afectando los bloqueos, por lo que ya explicamos que no pueden sacar sus productos para venderlos. Y también coincido con esta señora, Cristina Jorquera, donde definitivamente las comunidades rurales han estado abandonadas. Sí, definitivamente. Históricamente. También nosotros como sociedad y el gobierno también hay que analizar que hay que atender las necesidades de la población. Hay funciones constitucionales que el gobierno debe cumplir con los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos. Es decir, que tenemos que ser sensibles a las necesidades de la mayoría de la población. Por supuesto, de una forma responsable, tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos en los zapatos de esta gente, que es la mayoría, y hay que atenderla. Otro comentario dice: si hay democracia, ¿dónde está el beneficio del pueblo? Dice el señor Fernando Vázquez Aguilar. Definitivamente nosotros somos una democracia, y en una democracia hay leyes, hay una república, y eso quiere decir que los derechos de cada uno de los guatemaltecos, miembros de esta República de Guatemala, están consagrados en la Constitución Política de la República, es decir, que nos protege nuestros derechos, pero no nos autoriza a violar los derechos de los demás. Entonces, concretamente, tenemos el derecho a manifestar voluntariamente, pacíficamente, en ley. La respuesta es sí, ¿verdad, doctor Anleu? Sí. Tenemos derecho a bloquear carreteras, a obligar a la gente a manifestar, a obligar a la gente a que no vaya a trabajar y a impedirles su libertad de industria, comercio y trabajo. La respuesta es no. Definitivamente eso no es permitido para nadie y no está permitido en la Constitución Política de la República. Entonces, un buen amigo me decía: mira, ante tantos problemas, ¿qué soluciones hay? Las soluciones están en la misma Constitución Política de la República, están en la ley, y lo que pasa es que no las estamos cumpliendo. Entonces él me contraargumentaba y me decía: sí, pero es que no están investigando la corrupción, precisamente porque las instituciones no están cumpliendo con su trabajo. Entonces, como ciudadanos, debemos de pedir que se aplique la ley en todo, que las instituciones cumplan su función para la cual fueron hechas. Ese es el tema de fondo, y podríamos comentar muchos temas aquí, sí, de los internautas, pero de nuevo, muchas gracias, independientemente si están de acuerdo o no. Mire, y hay un comentario también que me llamó la atención, que usted habló de corrupción en los bloqueos. Y él dice, la persona, y tiene razón, ¿verdad? Que no se mencionó, por ejemplo, que hace 2 días, un día, fueron detenidos agentes de la Policía Nacional Civil, malos agentes, precisamente por estar extorsionando a migrantes, que también es algo deleznable, ¿verdad? Criticable desde todo punto de vista. Ese es un buen punto. Lo vi en los medios de comunicación. Escuché que la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil ya estaba haciendo las investigaciones. Y si eso definitivamente fue así como lo están indicando, pues ellos deben de ser destituidos de forma inmediata y deben de ser procesados. O sea, seamos todos los ciudadanos
denunciantes de lo que vemos de que está incorrecto. Denunciemos ante las instancias del Estado de Guatemala y no permitamos que estos atropellos se sigan dando. Pero acá tengo un comentario de Fernando Díaz, dice, este señor se le van a meter a robar a su casa y le van a decir a los ladrones, mire, no me robe, mientras los ladrones abusan de él y familia. Así está pasando en Guatemala, estamos viendo a las claras que los gobernantes roban y roban y roban, y se ha manifestado, se ha dicho de diferentes formas que ya no queremos que sigan robando, ya que como siempre, el que no tiene voz, pobre, es el que más sufre. ¿Quién nos defiende? Y qué interesante reflexión, pero también habría que hacer un autoanálisis, ¿verdad? Porque ¿quién es el que elige a esta retahíla de corruptos cada 4 años? Es que nosotros en parte somos responsables, muchos por no ir a votar y otros por no saber elegir, porque elegimos a nuestros verdugos. Y hoy vemos que los queremos sacar. Es correcto. Triste y lamentable, pero los funcionarios electos que están, la población los eligió. Sí, entonces ahí sí que también, qué duro aquel lema, ¿verdad? De que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo me resisto a aceptarlo, porque yo sí creo que los guatemaltecos merecemos desarrollo, los guatemaltecos merecemos estar en mejores condiciones. Somos un país privilegiado, bendecido por Dios, con tantas fortalezas y oportunidades. Sin embargo, la corrupción ha hecho estragos. Pero otra vez, la corrupción está en todas las esferas de la sociedad, está en todos los sectores. Y yo invito a que cada uno de nosotros hagamos un análisis de conciencia y para saber qué tan honestos hemos sido. Porque corrupción es un coyote que está cobrando en los bloqueos para pasar a personas. Corrupción es meterse adelante de los demás en una fila. Corrupción es pagar en una oficina para que salga rápido un trámite, ¿sí? Corrupción es quedarme con el vuelto. Corrupción es llegar tarde al trabajo. Entonces también ese actuar, esa cultura de valores, que por cierto, ahora me parece que es una excelente oportunidad para que cada uno de nosotros implementemos una cultura de valores o ratificar los valores que ya tenemos en nuestra familia, en la sociedad, en la empresa, en el país. Ayer leía un libro que se titula La cultura realmente importa. Y en resumen, el libro dice que las personas, las familias, los grupos étnicos, las comunidades y los países que se mantienen peleando son las que menos se desarrollan, porque tienen mucha energía, tienen mucha fuerza, pero lamentablemente la están enfocando para estarse peleando entre ellos, en conflicto todo el tiempo. Entonces el conflicto nos hace más pobres, el conflicto nos hace pelearnos entre hermanos. Guatemala somos todos, ladinos, indígenas, garífunas, xincas, todos somos Guatemala. Entonces, identifiquemos esas causas que queremos entrarle, dialoguemos, pero dialoguemos en paz. No podemos dialogar violando los derechos de los demás. Y es ahí donde definitivamente el tema económico hoy le está pegando a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa, pero las personas que más están sufriendo son las de escasos recursos. Por supuesto que los precios han subido demasiado, han escaseado los productos y esta crisis se tiene que parar ya, porque de lo contrario, mañana las cosas podrían estar peor. La semana entrante podrían empeorarse más y el mes entrante también. Y qué decir del año entrante con los temas que ya explicamos, el fenómeno del niño, las crisis de la guerra, los incrementos de los precios. Entonces necesitamos una gobernabilidad total, donde nos mostremos a nosotros mismos que tenemos la capacidad de dialogar, de ponernos de acuerdo, pero no con medidas de hecho. Usted vio lo que sucedió en el año 2014, cuando la población dijo, basta, ¿sí? Estamos cansados ya de corrupción. Usted se recuerda que
salió la vicepresidenta de la República, salió el presidente de la República, y yo no recuerdo que haya habido algún bloqueo. Se logró más de forma pacífica que ahora con medidas de hecho. ¿Se recuerda de eso usted, doctor? Sí, totalmente. Definitivamente. Totalmente, sí. Entonces se puede más con miel que con hiel. Con estos bloqueos, lo que están haciendo estos grupos es teniendo la animadversión de la mayoría de la población, es decir, el rechazo de la población. Probablemente 48 cantones y otros grupos tuvieron cierto nivel de aceptación el 2 o el 3 de octubre, pero hoy tienen menos aceptación porque ya la mayoría de la población está cansada de estos bloqueos, está afectada y seguramente la población no lo va a permitir. Y es ahí donde las autoridades tienen la responsabilidad, porque tienen la ley y la tienen que aplicar de forma correcta. Lamentablemente el tiempo ha concluido, doctor Velázquez. Una última reflexión. Lamentablemente, también entendiéndolo bien, mucha parte de la población tiene razón con la corrupción, que se ha incrementado, se ha multiplicado, especialmente en el anterior, en el actual gobierno, según se han dicho. Vea usted cuántos se enriquecieron con el tema de la pandemia, del COVID. Vea usted los escándalos, por ejemplo, de los puertos, de la alfombra rusa, de las vacunas. Entonces, es dinero que nos ha costado a nosotros ganar, que lo pagamos en impuestos, y que funcionarios corruptos con todo su harén lleguen cada 4 años a enriquecerse. No se vale, porque cada 4 años el índice de pobreza, pobreza extrema, de nutrición, falta de vivienda, falta de empleo, se multiplica. Sí, definitivamente la corrupción tiene que ser perseguida. Está la Contraloría General de Cuentas. Ay, Dios. Tiene que actuar, doctor, tiene que actuar. Está el Ministerio Público, están los tribunales, está la Comisión de Transparencia y estamos todos los ciudadanos y tenemos que entrarle de frente a la corrupción. Tenemos que buscar la transparencia, pero la transparencia empieza en nosotros. Otra reflexión importante de lo que habíamos dicho. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a toda la población guatemalteca, a los liderazgos políticos, empresariales, sociales, religiosos, de los medios de comunicación, de las universidades y a todos los liderazgos individuales de los ciudadanos, que le pongamos un hasta aquí a esta situación, que es nuestra obligación ilustrar a la mayoría de la población en que sí están en su derecho, si así lo desean, de forma voluntaria, de ir a manifestar a las plazas o a los campos de fútbol, pero que es ilegal bloquear carreteras, es ilegal atentar contra los derechos de las demás personas, porque los bloqueos atentan contra el derecho al trabajo, el derecho a la libre locomoción, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de la industria, comercio y trabajo, el derecho a la libertad, y eso no se puede permitir. Y también al presidente de la República, en representación de la unidad nacional, que retome esta situación. Él tiene que aplicar la ley, tiene que también llamar al diálogo, tiene que sentarse con el señor Bernardo Arévalo. También él tiene una responsabilidad en este sentido de llamar a la población a que dejen de bloquear las carreteras, que sí voluntariamente pueden manifestarse, así lo desean, y también a estos grupos como 48 cantones que reflexionen, porque lejos de ganar popularidad, la están perdiendo, y que para una próxima oportunidad de diálogo también se tome a los representantes de Quiché, a los representantes de Huehuetenango, a los representantes de Chiquimula o de Petén. El país tiene en su ley de consejos de desarrollo lo que se denomina el CONADUR, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Ahí estamos representados todos los sectores de la población y ese es un marco excelente que el gobierno debería de utilizar para que se lleve la gobernabilidad y se pare esta crisis política que ratifico es en los últimos 30 años, en mi opinión, y que definitivamente nos debe llevar a retomar la gobernabilidad y que cada uno de nosotros se pueda desenvolver conforme la ley lo manda. Así que, primeramente Dios, que esta crisis se pueda resolver a la brevedad posible.
Pues doctor Velázquez, muchas gracias por habernos acompañado. Esta mañana estuvo con nosotros el doctor Luis Velázquez, es consultor y analista económico y exministro de Economía. A usted también las gracias, como siempre, por habernos escuchado en las frecuencias de Radio Punto a nivel nacional e internacional y lo más importante, por haber participado activa, masivamente en redes sociales. Eso nos agrada bastante. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos ante estos potentes micrófonos otro tema de nuestra palpitante actualidad. Cuídese. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana.